Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de conferencias de Historia y Deporte, Justa Deportiva. En esta ocasión nos acompaña el profesor René Vargas, quien es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrito al Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Su campo profesional es la teoría y metodología del entrenamiento deportivo y las carreras atléticas. Ha impartido dichas materias en el nivel de licenciatura y posgrado en diferentes instituciones académicas. Es compilador del Diccionario de Teoría del Entrenamiento Deportivo, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, prologado por el profesor Jerzy Hausleber, así como del trabajo titulado Acerca de los corredores kenianos, publicado en los Anales de la Sociedad Mexicana de Antropología, Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ha publicado más de 30 artículos acerca de temas de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo y carreras atléticas en diferentes revistas nacionales e internacionales. Ha sido conferencista en más de 60 congresos y simposios nacionales e internacionales. Fue integrante de la selección de atletismo de la UNAM en las especialidades de medio fondo y fondo, entrenando bajo la dirección del profesor Tadeusz Kemka y el profesor Luis Aro. Agradezco al doctor Mario Humberto Ruz, director del Instituto de Investigaciones Filológicas, así como al licenciado Alejandro Fernández Varela, director de la Dirección General del Deporte Universitario, la invitación para participar en este ciclo de conferencias y de manera muy especial mi agradecimiento al maestro Adolfo Soberón Chávez. Me corresponde desarrollar el tema que lleva por título De la batalla de Maratón a los Juegos Olímpicos y al récord mundial. La batalla de Maratón es una de las batallas más importantes de la historia de la humanidad, que permitió el desarrollo de la democracia y de la civilización occidental, que dio origen a una hermosa leyenda. Maratón es la distancia más larga del programa olímpico, la prueba atlética que antecede a la clausura de los Juegos Olímpicos. Es una prueba que permite analizar los límites de las posibilidades humanas. La carrera de maratón es una prueba que nos vincula no solo con la antigüedad clásica, sino con el más remoto pasado en el origen mismo de la humanidad. La carrera de maratón es expresión de esfuerzo, capacidad y preparación. Exige carácter, decisión, temple, audacia, confianza en sí mismo. Maratónico es un adjetivo calificativo que señala lo difícil, fatigoso, largo, una actividad extensa y pesada. Es en la década de los 70 del siglo pasado que la carrera de maratón se vuelve una prueba de atletismo popular que atrae masivamente a trotadores de fin de semana hasta atletas de alto rendimiento. Muchas de las ciudades más importantes del mundo organizan su maratón y compiten por convertirlo en el mejor. La carrera de maratón simboliza adecuadamente la pasión del hombre por correr. De una manera general, refleja la eterna lucha del hombre por superarse a sí mismo y superar los límites. Es el Homo Marathonicus. Y bueno, empecemos con el nombre de la palabra maratón. Maratón significa hinojo. Esta planta, eso es algo que a mí siempre me causaba una gran duda. ¿Qué quería decir maratón? Como corredor que fui desde muy joven, me preguntaba qué significaba eso, y la tarea encomendada para dar esta conferencia pues me hizo investigar, encontrar el nombre. Maratón es hinojo, pueden pasar a tomar té de hinojo ahí donde está la caja morada. El hinojo se consume en ensaladas, y bueno, curiosamente donde se lleva a cabo esta batalla es precisamente en la llanura de Maratón. La batalla de Maratón, que en griego es Magetou Maratonos, y que, bueno, nos convoca el personaje muy importante que dio paso a la leyenda, es precisamente el que ven representado en esta escultura, el soldado de Maratón anunciando la victoria, escultura de Jean-Pierre Cortot, y que fue esculpida en 1834, se encuentra en el Museo del Louvre.
Este es el personaje central de nuestra historia y el que va a originar que a la postre se convierta en una prueba de los Juegos Olímpicos, justo la prueba que antecede a la clausura de dichos Juegos. Bueno, ahí tienen ustedes, esa es una visión del campo de Maratón, donde se llevó a cabo la batalla de Maratón. Para que nos ubiquemos cronológicamente, esto fue en el año 490 a.C., en el siglo V a.C. Pero ocurre algo muy interesante. Revisando diferentes fuentes, encontramos que donde no se ponen de acuerdo los historiadores es en el mes y en el día. Para esto también tengo que señalar, anticiparme, decirles que yo me voy a ceñir a lo que dice el investigador Richard Billows, que escribió un libro que está publicado en español, que se llama El Maratón, el origen de la leyenda. Fue publicado en el 2011 por la editorial Ariel, y yo voy a seguir, o lo que vean, pues está ceñido a lo que establece este investigador norteamericano de la Universidad de Columbia. Esto lo advierto porque revisando otros libros también de autores muy serios, no están de acuerdo en las fechas del día de la batalla de Maratón. Siguiendo a Billows, vamos a señalar que la batalla fue el 11 de agosto del 490 a.C. y hasta la hora, investiga este autor, fue por la mañana, se calcula que por ahí de las 8 de la mañana, y que duró aproximadamente entre 2 y 3 horas, donde, por supuesto, los atenienses, apoyados por los plateos, ganaron a las huestes de los persas. Ahí tienen ustedes imágenes del hinojo. Y bueno, la distancia. El maratón comprende una distancia de 42.195 metros. Todo eso lo iré aclarando a lo largo de la charla. ¿Por qué 42.195 metros? O en el sistema inglés son 26 millas, 385 yardas, o traducido a las medidas de aquella época, 219.45 estadios. Recuerden ustedes que en la Grecia clásica, en los primeros Juegos Olímpicos, de hecho la primera prueba que inicia los Juegos Olímpicos de la Edad Antigua fue una prueba que se llamaba el estadión, y de ahí viene el nombre de estadio. Estadión era una distancia que equivalía a menos de 200 metros. Dependiendo de la ciudad, era cuánto medía ese estadio. No es lo mismo el estadio de la ciudad de Olimpia, donde eran los Juegos Olímpicos, que el estadio de la ciudad de Atenas, que el estadio de la ciudad de Tebas o el estadio de la ciudad de Esparta. Dependiendo de qué polis estábamos hablando, es a cuánto equivalía el estadio, pero por regla general vamos a dar para estas conversiones que es alrededor de 200 metros o un poco menos de 200 metros. Con esto quiero decir que la actual prueba de atletismo de 200 metros pues correspondería más o menos a un estadio. Para esto hay que señalar que la histórica llanura de Maratón se encuentra en la costa este de la península griega de Ática, entre el mar Egeo al este y las montañas del Peloponeso al occidente. Desde ahí el camino hacia Atenas es plano, los primeros 9.6 kilómetros, luego escarpado entre los 16 y 32 kilómetros, elevándose de 61 a 198 metros. Después de 32 kilómetros, el camino desciende hasta Atenas. Tal vez esto no les diga mucho, pero sí el mapa. Ahí lo tienen ustedes. Está subrayado con amarillo la llanura de Maratón, ahí la tienen ustedes. La ciudad de Atenas, más o menos entre Maratón y Atenas hay una distancia de 40 kilómetros aproximadamente. Y otro dato muy importante para entender nuestra historia es considerar la distancia de Atenas a Esparta, ya que Fidípides, el que encarna la escultura que vimos, pues es nuestro héroe, el héroe de esta historia, y va a correr para pedir refuerzos de Atenas a Esparta. Esto lo iremos comentando a lo largo de la charla. Y ahí tienen un mapa de la batalla de Maratón, ahí está la llanura, donde estaba el campamento de los atenienses, que insisto fueron apoyados por una fuerza platea, y donde estaba la flota persa, que va a desembarcar para iniciar
el ataque, el camino hacia Atenas, esos eran los planes originales, y pues apoderarse de la ciudad. Y bueno, en esta historia de la batalla, que no los quiero cansar mucho con los detalles, sí es importante solo que tengan en cuenta que a principios de agosto llegan las noticias a la ciudad de Atenas de que una fuerza persa está estacionándose en Cinosura, perdón, ahí lo tienen, en Cinosura, ahí estacionaron la flota, y la idea original era desembarcar y atacar Atenas con un camino de aproximadamente 40 kilómetros. Hubo una discusión entre los jefes atenienses. Para esto hay que decir que el jefe del Estado Mayor del Ejército se le daba el nombre de Polemarco. El Polemarco en esa época era Calímaco de Afidno y tenía a su cargo un Estado Mayor de 10 generales. De ahí viene la palabra estrategia, para ir relacionando cuestiones filológicas con el deporte. Y estos estrategos estaban divididos. 5 decían que había que atrincherarse en la ciudad de Atenas y defenderla, esperar a que llegaran. Y los otros 5, encabezados por Milciades, que es otro personaje estelar en esta historia, pues decían que no, que había que establecer una táctica ofensiva, una estrategia ofensiva, y ir a enfrentarlos a la llanura de Maratón. Después de varias discusiones, pues se impuso el criterio de Milciades, y pues llegaron aquí a la llanura de Maratón, acamparon, y para eso mandaron de la ciudad de Atenas a la ciudad de Esparta, como ya vimos, a un corredor profesional, que vamos a ver que les llamaban hemeródromos, a pedir refuerzos de Atenas a los mejores guerreros griegos, que eran los espartanos. La distancia que hay de Atenas a Esparta es aproximadamente de 240 kilómetros. Tomen ustedes en cuenta que tuvo que correr de ida y luego de vuelta. Más adelante veremos un cuadro que creo que nos ayuda mucho a entender toda la semana cuántos kilómetros corrió Fidípides. Ahí tienen ustedes ya en sí el planteamiento de la batalla. Para esto Milciades es reconocido como un estratega adelantado a su tiempo. Planteó una estrategia que rompía con los cánones de aquella época. Hay que decir que participaron a 10,000 atenienses. En los números también hay ciertas discrepancias. Algunos dicen que eran 9,000 atenienses más 1,000 plateos. Ahí están los plateos. El ala derecha, el brazo derecho siempre era el brazo de honor. Fue comandado por Calímaco. Decía que eran más o menos 10,000 atenienses junto con los plateos, contra una fuerza que los triplicaba. Los mismos historiadores plantean que hay exageraciones diciendo que eran 300,000 persas. De acuerdo con Bilows, eran más o menos alrededor de 30,000 persas los que combatieron contra los atenienses. Ahí tienen ustedes, bueno, cómo se dio la batalla, pero quisiera, para no aburrirlos, ir al grano de nuestro héroe. Ese es el yelmo de Milciades que fue encontrado. Milciades, como ya dije, fue el general, el héroe, el estratega que impuso su criterio y que obtuvieron la victoria siguiendo las orientaciones de este general. Se encontró su yelmo, y este yelmo él lo fue a ofrecer al templo de Zeus. Ese es un dato arqueológico, creo que interesante. Ahí está una imagen de nuestro héroe, Fidípides, llegando a la ciudad de Atenas después de la batalla de Maratón, donde algunos historiadores dicen que participó. Llegó corriendo de Maratón después de la batalla hasta la ciudad de Atenas, 40 kilómetros de distancia, gritó: «Neni kikamen, regocijaos, hemos vencido», y cayó muerto. Esa es la leyenda que vamos a desmenuzar en estas láminas. Ahí tienen Fidípides, que es el nombre de este hemeródromo, donde también no se ponen de acuerdo los historiadores. Hay muchas fuentes que hablan de diferentes nombres: Filípides, Fidípides, Eucles, Tércipo,
etc. Él era un hemeródromo. Hemeródromo quiere decir corredor de un día, es decir, era gente profesional, correos oficiales, que estaban entrenados para llevar noticias. En esa época no había transporte, los caminos no eran como los de ahora, sí había caballos. Más adelante contaré cuál es el origen de la palabra Fidípides. Incluso algunos piensan que es un chiste del poeta Aristófanes, y que eran capaces de correr todos los días largas distancias a paso rápido. Esa era la profesión de Fidípides, pero a pesar de eso, se dice que Milcíades, ya que eran muy superados por los persas, le pidió, a pesar de la carrera que había hecho a Esparta, que por favor participara en la batalla, y así lo hizo. Es un corredor profesional que ejercía comisiones tanto militares como civiles. Ahí tienen ustedes. Lo primero que van a hacer cuando llegan a principios de agosto las noticias de que aquí en la llanura de Maratón han llegado los persas, es decirle a Fidípides que corra de Atenas hasta Esparta. Ya dije que son aproximadamente 245, dependiendo de la fuente que uno consulte, 225 kilómetros. De tarea pueden buscar con un GPS cuántos kilómetros hay en línea recta entre Atenas y Esparta. Pero, por ejemplo, Bilops, él da un kilometraje de 225. Entonces, Fidípides sale de aquí, va a estar corriendo hasta Esparta, 225. Va a descansar la noche y va a regresar a llevar la noticia de que los espartanos no van a poder apoyar a los atenienses, pues en la batalla, ya que ellos tenían ciertas creencias religiosas que les impedían enviar tropas de auxilio de manera inmediata. Hasta que la luna estuviera llena, los espartanos no podían enviar tropas para auxiliar a los atenienses. Ahí tienen, si tomamos el dato de Bilops de que son 225 kilómetros solamente de Atenas a Esparta, eso equivaldría a 5.33 maratones. Pero como luego va a tener que regresar, son 450 kilómetros, lo que equivale a 10.66 maratones. Y bueno, ocurrió algo. Él cuenta, Fidípides, cuenta que de regreso de Esparta hacia Atenas se le apareció el dios Pan en un paso de montaña en Tegea, y que Pan le dijo: no temáis, la victoria será de Atenas, pues yo estaré con ella. Para eso se dice que primero le reclamó a Fidípides, como ciudadano ateniense que era, por qué no era tan reverenciado Pan por los atenienses, a pesar de que Pan estaba a favor de los atenienses. Entonces, con esa frase, pues llega con Milcíades, Fidípides, a decirle, yo me imagino que le ha de haber dicho algo así, una noticia mala y una buena. La mala, los espartanos no van a llegar a auxiliarnos en el momento. La buena, se me apareció el dios Pan y nos dice que ataquemos, que él va a estar favoreciendo a los atenienses. Esto, con todo respeto, tal vez lo puedan relacionar esta leyenda con el santo Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, ¿no? También se habla de grandes kilometrajes y de cómo se le aparece la Virgen en el Cerro del Tepeyac. El mismo Bilops dice que si esa aparición no podría deberse a la fatiga, no podría deberse a las endorfinas de tanto correr, es una hipótesis. Y curiosamente la palabra pánico va a venir en agradecimiento al dios Pan. Una vez que los atenienses ganan la batalla y ven cómo huyen despavoridos los persas, ahí se acuña la palabra pánico. Antes se empleaba, se le atribuía a Pan la facultad de provocar en el ganado las estampidas, y a eso se le llamaba pánico. Entonces, en agradecimiento a él se acuña esa palabra que ahora utilizamos en español. Ahí tienen ustedes la distancia de la llanura de Maratón, donde fue la batalla contra los persas, hacia Atenas, aproximadamente 40 kilómetros. Es decir, Fidípides va a correr de Atenas a Esparta, 225, va a descansar esa noche, al siguiente día va a correr de Esparta a Atenas, va a llegar a Atenas
y ahí se va a encontrar con la noticia de que las tropas que dirigía el polemarco Calímaco y el estratego Milcíades ya se habían ido a Maratón. A todo eso entonces hay que agregarle 40 kilómetros más. Se tuvo que ir de Atenas hacia Maratón. Va a participar en la batalla de Maratón y después se le va a encomendar a él que regrese de Maratón hacia Atenas para dar la noticia de la victoria. Ahí tienen un mapa más amplio donde podemos ver Atenas, donde podemos ver Maratón, y se habla, ya lo vamos a ver en su momento, de dos caminos. El camino que va bordeando un poco la costa y que va a llegar hacia Atenas, y un camino que va a atravesar por una cadena de montañas, el Pentélico que le llaman. Lo vamos a ver en una lámina aquí adelante. La fuente es de Volker Kluge, está tomado de un libro de un autor español, Escamilla, Pedro de Escamilla, y ahí ustedes tienen la ciudad de Atenas, la llanura de Maratón, el camino actual que existe entre Atenas y Maratón. Este es el camino actual que va a ser utilizado para los primeros Juegos Olímpicos, y el recorrido que se supone que cubrió Fidípides, este que estoy señalando. Aquí tenemos esta lámina que, bueno, resume la hazaña que tuvo Fidípides. Las fechas, como ya lo dije, me estoy sujetando a lo que dice el investigador Billows. Entre el 4 y el 5 de agosto, Fidípides o Filipides va a correr de Esparta a Atenas 225 kilómetros en 2 días. Va a pasar la noche en Esparta. Del 6 al 7 de agosto va a correr de Esparta a Atenas, cubriendo otra vez los 225 kilómetros en 2 días. Se le va a aparecer el dios Pan junto al monte Partenio. Va a llegar a Atenas, ahí le van a decir que ya se fueron las tropas hacia Maratón, y va a volver a correr aproximadamente otros 40 kilómetros más al ya gran kilometraje que llevaba en tan pocos días. El 11 de agosto, entre las 8 y las 9 de la mañana, se va a dar la batalla que va a durar aproximadamente entre 2 y 3 horas, donde, ya dije también, va a participar en dicha batalla. Y aquí tenemos la sumatoria: 225 ida y vuelta, es decir, por 2, nos va a dar 450 kilómetros, más 40 kilómetros de Atenas a Maratón, 490 kilómetros. 490 kilómetros, le agregamos los 40 kilómetros de Maratón a Atenas, donde va a dar la noticia de que ganaron las tropas atenienses, y va a caer muerto. Si alguien pensaba que la leyenda se origina nada más de la carrera de Maratón hacia Atenas, pues ya analizando toda la historia y viendo el kilometraje, el poco tiempo en que lo realiza, esto fue en menos de una semana, pues podemos irnos explicando el porqué del colapso. El 14 de agosto, dice Billows, una vez que ya la luna estaba llena, van a llegar los espartanos, y también ahí hay una hazaña atlética. Llegan 2000 espartanos, y tanto los atenienses como los espartanos tenían un tipo de tropa que se llama hoplita. Supongo que el doctor Omar, cuando les habló de los atletas, les habló de la carrera de la hoplitadromia. Hoplitadromia es una carrera que hacían con el yelmo, el escudo, las grebas. Era una carrera que exigía mucha fuerza explosiva. La hoplitadromia era el equivalente a la carrera de 400 metros, pero con armadura. Entonces los hoplitas espartanos hicieron el camino de Esparta a Atenas en 2 días también, pero con la armadura. Si alguien pregunta cuánto pesa la armadura, que constaba del yelmo, del escudo, de las grebas son las protecciones aquí a las espinillas, está la tibia y el peroné, la espada, que era el gifos, una lanza que medía 2 metros, el total, dice Billows, pesaba aproximadamente 30 kilogramos, es decir, a lo que pesaba el corredor, súmele unos 30 kilogramos y esas distancias. Ahí tienen eso. Respecto a los nombres, recabé lo siguiente. Se habla de Fidípides.
Y aquí entra lo que les decía del chiste. Según un investigador, es una variante inspirada en un chiste de Aristófanes que aparece en su obra que se llama Las nubes. Este nombre significa el que ahorra caballos, que un escriba pudo considerar adecuado para un correo a pie. Es una especie de broma. Fidípides, el que ahorra los caballos. A veces también se le cita como Filípides, lo cita Herodoto, lo cita Luciano de Samosata, Plinio el Viejo, el nombre de Tercipo Erquieo lo cita Plutarco diciendo que Heráclides Póntico se lo dijo. Pero también en ese mismo párrafo dice que otros dicen que se llamaba Eucles y que caliente de la batalla, así lo dice, pues fue a dar la noticia de que habían ganado los atenienses. Fidipo, así lo cita Cornelio Nepote, un romano, y Filipo viene así en algunos códices. Eso es una relación de los diferentes nombres que tiene este héroe. Si quieren al final, por favor, que tiene, bueno, el hemeródromo, que es justo, ahí lo vemos en una forma alegórica de pintar la escena de cómo llega a Atenas, grita Neni Kikamen y cae muerto. Ahí está en griego Neni Kikamen. Bueno, ¿cómo traduciríamos eso al español? Bueno, ¿cómo lo plantearíamos con letras no del alfabeto griego? Neni Kikamen, y quiere decir alégrense, ganamos. También en eso hay discrepancia. Hay quien dice regocijaos, hemos vestido, salud, ganamos, etcétera, etcétera. Dependiendo del autor es la traducción que hace. Y bueno, aquí voy a citar a un médico mexicano, el doctor Alberto Rangel. Él es cardiólogo y escribió un artículo que se llama Muerte súbita, hablando de Filípides, y dice lo siguiente, estas son partes de este artículo. La leyenda no informa acerca de la edad de Filípides ni de sus antecedentes familiares o personales. Es posible especular y adivinar la edad del correo, entre 18 y 22 años, dice Alberto Rangel. Tal vez unos cuantos años mayor, pero no muchos años más. Y Filípides tendría la edad de los generales atenienses, de acuerdo con las esperanzas y estilo de vida en esas épocas y en esas latitudes. Continúa Rangel. De los antecedentes personales no patológicos del hemerodromoy ateniense, no es posible especular ni un ápice. Pudo ocurrir que Filípides padeciera una enfermedad que ni en su época ni en la nuestra fuera fácil de reconocer, pasando desapercibida. Continúa Rangel. De acuerdo con la leyenda, hay muchas razones para suponer que Filípides estaba en buen estado de salud y condición física. Consecuentemente, es válido suponer que el colapso y muerte del héroe se debieron al agotamiento, seguido de alteraciones fisiológicas severas, consecuencia de la incompleta recuperación del intenso ejercicio realizado la víspera de la batalla de Maratón. Continúa. Agravado por el estado de agotamiento fisiológico que seguramente afectaba al héroe, por la incompleta recuperación de las carreras previas y por la fatiga de la carrera postrera, seguramente el colapso y choque circulatorio culminaron con paro cardíaco causado por arritmias cardíacas subsecuentes a la acidosis metabólica, desequilibrio hidroeléctrico, deshidratación, hiponatremia e hipoglucemia. Hay razones suficientes para suponer que el heraldo griego murió por alteraciones fisiológicas más que por enfermedades subyacentes. Otra cosa curiosa, ya para cerrar esta parte de la ponencia, es que en otros textos se cita a otro hemeródromo que se llama Euquidas. Se dice que corrió 1000 estadios, aproximadamente 200 kilómetros en un día, y se dice que esta es una leyenda etiológica para explicar el origen de la lampa de Foría, la carrera de antorchas. Eso está tomado de Plutarco en Vidas Paralelas. Es un dato curioso que me encontré en la investigación. Y también Luciano de Samosata, que ya lo citamos, el párrafo donde cita la hazaña de Filípides es solamente ese párrafo que ven ustedes.
Se dice que fue Filípides quien primero lo empleó en este sentido, cuando al anunciar la victoria a los magistrados reunidos que estaban preocupados por el final de la batalla les dijo: adiós, hemos vencido, y diciendo estas palabras se murió y expiró coincidiendo con la noticia y el adiós. Aquí una cosa curiosa para los filólogos es que está traducido como adiós, pero en otros textos se habla de salud. De hecho, al investigar esto, entendí por qué decimos saludos, de ahí viene de salud. En esa época, para saludar a alguien se le deseaba salud, y de ahí derivó el nombre de saludo. Plinio el Viejo en sus libros tiene un apartado que habla de cuestiones excepcionales, fuerza excepcional, velocidad excepcional, y ahí cita a Filípides, que Filípides hubiera recorrido 1140 estadios desde Atenas hasta Lacedemón, o sea, Esparta, en 2 días era una cosa grande. Bien, después de la batalla, alrededor de 6,000 guerreros atenienses, de los que habían participado en la batalla de Maratón, tomaron su armadura, su escudo, su gifo, su lanza, su casco, y tuvieron que ir caminando, entre corriendo y caminando a Atenas, porque ocurre que una fuerza de persas se dirigía hacia Atenas pensando que estaba desprotegida. Entonces, acabando la batalla por ahí de las 11 de la mañana, Milcíades dio la orden de que solo 2 tribus, participaron 10 tribus, esa era la división del ejército griego. Las tribus que pelearon en el centro, que fueron las más castigadas, se quedaran ahí para cuidar a los heridos y enterrar a los muertos. De hecho, hay un monumento donde fueron enterrados los muertos. Y el resto de la tropa, de las tribus, tenía que irse corriendo o caminando, dependiendo de la edad, a Atenas a defenderla. Para esto hay 2 rutas, ya les comenté. La ruta corta, que es la norte, 34 kilómetros o 21 millas, o la ruta larga, que es la sur, 40 kilómetros o 25 millas. De acuerdo a la edad, es decir, él piensa que participaron jóvenes entre 18 y 30 años de edad, esa era la gente que estuvo en la batalla de Maratón. Dependiendo de la edad y su situación, pues era si los mandaban por la ruta corta o por la ruta larga. Los más viejos, hombres por ejemplo de 40 años, se irían por la ruta que es más larga, pero el terreno es más llano y menos exigente. Llegaron en alrededor de 7 horas después de la batalla, y de hecho los persas se dieron cuenta de que estaban llegando tropas, y al llegar un emisario también de ellos, pero por mar, avisándoles que habían sido derrotados en Maratón, decidieron no atacar la ciudad y mejor se fueron. Un axioma de guerra es marcha dividido, lucha unido, y eso fue lo que hicieron los griegos en ese lugar. Ya para cerrar este primer apartado de la ponencia, de lo que fue la batalla de Maratón y de la leyenda de Filípides, les leo esto que se encontró en el sepulcro de Esquilo, ese gran poeta y dramaturgo griego. Esquilo fue un hombre muy famoso, le fue muy bien en la vida, famoso dramaturgo, famoso poeta. Participó en la batalla de Maratón, él personalmente como soldado, y participó 10 años después en la batalla de Salamina. Y ya viejo, escribió su epitafio, que tienen ustedes aquí enfrente. Y de todo lo que él pudo escoger, de tantas cosas importantes que hizo en la vida, solo escogió hablar en su epitafio, hablar de la batalla de Maratón. Este sepulcro alberga en la fértil Gela, él murió en Sicilia, el cadáver del hijo de Euforión, el ateniense Esquilo. De su glorioso valor hablar podrían, pues bien lo saben, la sagrada tierra de Maratón y el medo de lengua cabellera. Los medos eran unos, no exactamente persas, pero combatieron al lado de los persas. Aristófanes, que es otro poeta famosísimo de los griegos, que era un niño cuando fue la batalla, 70 y tantos años después, en sus obras hablaba de los maratonomacoi, los hombres que lucharon en Maratón, es lo que quiere decir maratonomacoi. Era la expresión suprema de lo que podían llegar a ser los ciudadanos atenienses y lo que habían sido en su mejor momento. Bien, ¿cuánto llevo? 30 minutos. Bien, gracias. Bien, este es el Zorós, es una foto que se tomó
por ahí de finales del siglo XIX, principios del XX. El Zorós es el montículo donde fueron enterrados los caídos griegos, tanto atenienses como plateos, en el 490, el 11 de agosto del 490 a.C. Se dice que cuando los enterraron y levantaron ese túmulo, había una columna o varias columnas, creo que un par de columnas, con los nombres de los caídos. Entonces esa es una imagen que pues ahí quedaron. Este es un cuadro muy famoso, El soldado de Maratón, que pintó Luc Olivier Merson en 1869. Por este cuadro se ganó un premio en un Grand Prix de Roma. Ahí tienen en el siglo XIX cómo esta leyenda impactaba tanto, y eso nos va a llevar ahora a la siguiente parte de la ponencia, que es cómo entra el maratón al programa de los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Ahí tienen a Nicolas Luc Olivier Merson. Y bueno, este tema del maratón ha sido motivo de pinturas, de esculturas, también de películas. En los 50, La Battaglia di Maratona, donde Steve Reeves, muy fortachón para ser corredor, pues encarna a Fidípides, ahí lo tienen. Y esta es una escultura que está en el camino de Maratón, un homenaje a Fidípides, por donde pasa el maratón. Ellos convocan en el mes, me parece que de septiembre, la carrera de maratón entre la llanura de Maratón y la ciudad de Atenas, y ahí podrán ver esta escultura de Fidípides. Y este es Robert Browning, un poeta dramático del siglo XIX, inglés, y él pues escribió en 1879 un poema a Feidípides. Él le pone el nombre de Feidípides, pero a veces en el texto lo traducen como Filipides. Corre, Filipides, corre y corre, ve a Esparta por ayuda. Entonces, cuando Persia fue polvo, todos gritaron a la Acrópolis: corre, Filipides, una carrera más, tendrás tu recompensa. Atenas se ha salvado gracias a Pan, ve y grítalo. Arrojó él su escudo, corrió como fuego una vez más, y toda la extensión entre el campo de hinojo. Y Atenas de nuevo fue rastrojos, un campo por el que corre el fuego. Hasta que él anunció: alégrense, ganamos, como vino que se filtra en la arcilla. La felicidad que fluía por su sangre le hizo estallar el corazón y murió. Y bueno, así sigue el poema, ahí lo tienen, para que vean cómo esto ha sido tema de poetas, de escultores, de pintores, de cineastas, etcétera, incluido el famoso Lord Byron, otro inglés, ahí lo tienen ustedes, que también en su poema de las Islas Griegas hace alusión a Maratón. Hay que recordar que él luchó al lado de los griegos para su independencia. Es un hombre muy polémico y muy inteligente. Dice este párrafo: las montañas contemplan Maratón y Maratón contempla el mar, y meditando ahí una hora en soledad, soñé que Grecia aún podía ser libre, pues erguido sobre la tumba del persa, no me podía considerar un esclavo. Bien, ahora entramos a cómo pasa esta leyenda al programa de los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Hay un actor fundamental que se llama Michel Brel. El barón Pierre de Coubertin, como saben ustedes, es el restaurador de los Juegos Olímpicos modernos. Él es francés, Michel Brel también es francés, es judío francés, y ahí dice un experimento que hicieron. Él es Michel Jules Alfred Brel, es un filólogo. Curiosamente, este ciclo de conferencias lo convoca el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y es justo un filólogo el que le da la idea a Coubertin de que por qué no poner esa leyenda, convertirla en una prueba en el programa de los Juegos Olímpicos. Michel Brel se lamentó, dice: qué pena que no nos hayan legado esos récords de las antiguas Olimpiadas, solo nos queda el relato del bravo soldado de Maratón. Sería bonito comprobar si en la actualidad sería posible correr tal distancia sin daño para el organismo. Fue lo que escribió Michel Brel. Estamos hablando del siglo XIX, en los años justo que el barón Pierre de Coubertin estaba haciendo todo el movimiento a nivel mundial para restaurar los Juegos Olímpicos. Hay que recordar que Coubertin era un pedagogo de formación, de profesión, militar y pedagogo. Dice:
Esto está tomado de Coubertin. Su emoción era tanta que escribió una carta al restaurador, al barón Pierre de Coubertin, ofreciendo un trofeo de plata al vencedor de la carrera, si ésta llegase a celebrarse. En un principio la idea pareció irrealizable. Habría que comprobar si los humanos estaban en posibilidad de resistir la distancia que hay entre Maratón y Atenas. Para comprobarlo, hicieron lo siguiente. Es decir, se dice que Brel escuchó a su hijo hablar de los récords de la antigüedad y le preguntó qué era eso de los récords. Cuando se enteró de la leyenda de Fidípides, fue que se entusiasma y le escribe al barón Pierre de Coubertin proponiéndole que lo implantara. Ahí tenemos un documento de puño y letra de Michel Brel. Para esto debo decir que Michel Brel era filólogo, ya lo dije. Él es el padre de la semántica y él acuña la palabra semántica. Ya llevamos varias palabras que a raíz de estas historias se han acuñado. La palabra semántica la acuña Michel Brel. Y ocurre lo siguiente, es curioso que en 1896, que es el año de los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna, Coubertin no estuviera enterado de las posibilidades humanas. Él sí tenía dudas de si un humano podría resistir una carrera de 40 kilómetros. Y hicieron esto. Hay dos versiones. En febrero de 1896 se procedió a la comprobación, reconociendo el terreno, dos deportistas, uno de ellos Gregorios y el otro se llamaba Gianoulis. Salieron de la llanura de Maratón hacia Atenas a las 8 de la mañana y fueron seguidos por una corte de oficiales curiosos montados a caballo que los siguieron. El primero en llegar fue Gianoulis a las 11:35, es decir, 3 horas 35 minutos después. Hacía su entrada al estadio en la ciudad de Atenas, en el Panathinaikos, que fue construido en el 390 antes de Cristo y tiene una pista curiosa. Ahorita van a ver una fotografía de 333.33 metros. Pero advirtió que los últimos 5 kilómetros Gianoulis los había recorrido en un carromato. Gregorios, en cambio, apareció 10 minutos más tarde, es decir, 3 horas y 45 minutos después, pero solo había usado sus piernas. Y dieron por bueno la prueba y incorporaron esta distancia al programa de los Juegos Olímpicos, ¿no? Gregorius era un corredor del Ethnikos Athletic Club. Esta foto es real. Yo la primera vez que la vi dudé, pensé que era chanchullo, pero no, ¿sí? Es una foto de maratonistas, deportistas griegos, preparándose para el maratón de los Juegos Olímpicos de 1896, y debo decir que verifiqué que es real la foto, no es un error de internet o algo así. Y los griegos, o sea, como país, el rey Jorge, convocaron a 2 pruebas para preparar el equipo que participaría en esta prueba. El primero fue con 12 participantes, se celebró el 10 de marzo de 1896, el vencedor fue Karilaos Basilakos y la cubrió en 3:18. El segundo clasificado fue Espiridón Belocas en 3:21. Hubo 2 semanas después otra carrera similar donde participaron 38 corredores, fue ganada por Labrentis, pero Espiridón Lues, que a la postre será el primer campeón olímpico de los Juegos de la Edad Moderna, quedó 5º lugar en ese selectivo, con 3:18:27. Se trataba en realidad de pruebas de selección para escoger los atletas griegos que participarían en estos primeros Juegos. Y este dato creo que es importante. El maratón olímpico, el primer maratón olímpico de la Edad Moderna, fue disputado por 14 atletas griegos y solo 4 extranjeros. El húngaro Gyula Kellner, el estadounidense Arthur Blake, el australiano Edwin Flack y un francés, Alban, no sé cómo se pronuncie, Lermusiaux, no lo sé pronunciar. Y bueno, vamos a ver, este es el póster que se saca de los primeros Juegos Olímpicos que fueron en Atenas. ¿Por qué Atenas? Pues porque Atenas es la cuna de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, por eso Coubertin pues pensó en que esa era la sede natural de los primeros Juegos, el año 1896. Y ese es el recorrido que se hizo de Maratón, ahí lo tienen, la famosa llanura de Maratón, hasta el estadio Panathinaikos,
en la ciudad de Atenas, a la entrada de la ciudad de Atenas, aproximadamente 40 kilómetros. Y ahí tienen los resultados. El primer campeón, para esto hay que decir que se corrió el 10 de abril, ¿sí? El 10 de abril de 1896 fueron este primer maratón de los Juegos Olímpicos modernos. Se corrió de punto a punto. El campeón fue Espiridón Lues, un griego. Eso tiene una gran carga emocional, puesto que la leyenda se la debemos a los griegos y ocurre que el primer campeón olímpico de los Juegos modernos es justo Espiridón Lues, un griego. Corrió en 2 horas 58 minutos 50 segundos. Segundo, Karilaos Vasilakos. Y tercero, un húngaro, el único húngaro que corrió, uno de los 4 extranjeros, Julia Kellner, con 3:06:35. Ahí está el campeón. Para esto hubo una discusión. En esa época se daba diploma, medalla, pero no era de oro al campeón, eran de plata las medallas, no había distinción de oro, plata y bronce, una corona de olivos, pero además tuvo 2 regalos extras que no estaban en el protocolo. La copa de Brel, de plata, que ahorita vamos a ver, hay una historia muy bonita ahí también, y un vaso de la edad antigua que un rico, no recuerdo ahorita el nombre, creo que es Lambros, se lo quiso obsequiar como recuerdo para festejar el triunfo de los griegos. Ahí está el estadio Panathinaikos, pero ya ultramoderno, la foto es del 2012, es donde fueron los primeros juegos. Ahí está Espiridón Lues, él era aguador, era una persona muy humilde, de hecho se dice que cuando gana, pues tuvo muchos premios aparte de eso. El rey Jorge de Grecia le preguntó, ¿qué quieres que te dé? Dijo, pues si me puede dar un caballo para el negocio, está muy bien. Alguien le regaló una finca, hubo una chica que se ofreció casarse con el que ganara, ya cuando vio a Lues no se animó y se echó para atrás. Tuvo peluquería y comida de por vida, y muy serio, me llama la atención su seriedad, en todas las fotos aparece muy serio. Esa es la foto de la medalla que se le dio, la original. Está la cara de Zeus, está Nike, la diosa de la victoria. La medalla, repito, es de plata. No había en esa época distinción como ahora de oro, plata y bronce. Ese es el anverso de la medalla. Y esa es la copa, la famosa copa que tiene toda una historia. Brel cumple su palabra, la manda a hacer, tiene una altura de 15 centímetros, es de plata pura. Las letras las pone el primer presidente del Comité Olímpico Internacional, Demetrios Vasilakos. Él es como griego, pues pone eso, ese es el reverso de la copa, y se la dan a Espiridón. Aquí ya se ve viejo. Esta foto es de los Juegos Olímpicos de 1936, la famosa Olimpiada nazi, previo a la Segunda Guerra Mundial, donde va como invitado de honor a estos Juegos. Pues ocurre que su nieto, ahí está la copa actualmente, la compró Stavros Niarchos Foundation, la compraron en una subasta recientemente. Rápido les cuento. Brel le entrega la copa a Espiridón Lues. Como sabemos, Espiridón Lues muere en 1940, en marzo de 1940, de un infarto al corazón a los 67 años de edad, y la copa se la queda a su familia. Su nieto, cuando los alemanes, los nazis, entran a Grecia, esconde en un hoyo, en una parcela de jitomates, dice la historia, la copa. Y cuando pasa la guerra la sacan y la meten en un ropero de la abuela, y de hecho hubo un tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 80s, donde los historiadores preguntaban dónde estaba la copa y la encontraron en ese ropero. Luego, los griegos, supongo que este es el nombre de un rico griego, un millonario griego que compró la copa en una subasta y ahora es parte de la fundación y está ya en exposición permanente. Bien, en casi todos los maratones olímpicos han producido alguna anécdota más o menos espectacular. Aquí me voy a ir muy rápido, nada más lo comento. Esta foto es de 1908, los Juegos Olímpicos de Londres. Es Dorando Pietri. Es famosísima la escena porque está entrando en primer lugar, pero ayudado por los jueces que tocan su cuerpo, y eso por reglamento está prohibido,
¿Qué hacen? Lo descalifican. Sir Arthur Conan Doyle, el que escribió la novela de Sherlock Holmes, dijo: es horrible a la vez que fascinante presenciar la lucha entre un cuerpo agotado hasta lo inverosímil y un objetivo a lograr. Él estuvo presente en esa carrera en el estadio de White City. Ese es el mapa. ¿Por qué pongo el mapa? Porque esto va a establecer la distancia que ahora se corre entre la salida que fue en el castillo de Windsor hasta el estadio de White City. Hay 26 millas, 385 yardas. ¿Por qué se puso ahí? Para facilitarle a la princesa Alejandra que viera la salida y no se juntara con la plebe, y por eso quedó esa distancia. De entre 1908 hasta 1924 se corrieron diferentes distancias. A partir de 1924, otra vez en París, ya de ahí se estandariza la distancia en 42.195 metros. Pero hay otra copa. La princesa Alejandra que vemos ahí quedó tan conmovida del valor de Dorando Pietri, de que haya desfallecido igual que Fidípides, que mandó a hacer una copa de plata y se la entregó, aunque él oficialmente no lo van a ver en los datos, puesto que está descalificado. Ganó un norteamericano, John Hayes. Otra anécdota curiosa es cuando gana Bebe Bikila, si observan, está descalzo. Gana en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, en septiembre, con récord del mundo. Ahorita vamos a pasar a los récords. Y la gana descalzo. Un dato relevante es que años antes, en 1936, 24 años antes, 30 años antes, las tropas de Mussolini, las tropas fascistas, caminaron por la Vía Apia, donde está corriendo Bikila, a invadir su país. Perdón. 3 décadas después, un etíope descalzo gana la medalla de oro de la edición de Roma. Esas son las anécdotas curiosas que ocurren en los maratones. Ahí está Bikila ganando con récord del mundo, insisto. 4 años después, como otro dato curioso, gana en 1964 en Tokio, a 2 semanas de haber sido operado de apendicitis y de que el emperador Haile Selassie lo había metido a la cárcel porque lo involucró en una conspiración, pero como sabía que él era el bueno para ganar, lo sacó de la cárcel y volvió a ganar con récord del mundo otra vez Bikila sus 2 medallas olímpicas. Otro dato curioso, Emil Zatopek en los Juegos Olímpicos de 1952, le decían la locomotora checa. Ahí está con su esposa, Dana Zatopekova y Zatopek. Es una pareja de campeones olímpicos. El día que gana el maratón, se dice incluso que en el momento en que él estaba entrando al maratón, su esposa se estaba coronando en lanzamiento de jabalina con la medalla de oro. Esa es otra historia curiosa y bonita. Una historia triste, la de Kokichi Tsuburaya. Él queda tercero atrás de Bikila en los Juegos Olímpicos de Tokio y es rebasado, o sea, Bikila ganó con mucha ventaja. Entra el segundo y el tercer lugar. En segundo lugar entró Kokichi Tsuburaya, en tercer lugar un neozelandés, y frente al emperador y los japoneses le quitan la medalla de plata y lo pasan al tercer lugar. Queda tercero. ¿Qué hace Kokichi Tsuburaya en una sociedad tan exigente consigo mismo en cuanto a ser excelente y tener honor? Se quita la vida años después, se hace el seppuku, erróneamente llamado harakiri, dejando una carta diciendo que no puede continuar con la pena de ese deshonor y que es mejor morir. Murió a los 29 años de edad. Esa es una historia triste. John Stephen Akhwari, esto ocurrió aquí en México 68. No quise poner videos, pero pueden descargarlo en YouTube, es muy fácil. Justo el último que llega, ya el estadio estaba casi vacío, ya habían apagado las luces, cojeando y con una venda en una de las piernas, es John Stephen Akhwari de Tanzania. No he podido indagar qué le pasó, algunos relatan que se cayó, pero yo creo que no era tan grave. La cosa es que sí fue muy grave la herida, llega rengueando y cuando le preguntan por qué quiso terminar, contestó: mi país no me mandó a 5,000 millas de distancia para empezar una carrera, me mandaron aquí para terminarla. Esas son escenas, y esto me lo paso rápido. A lo largo entre lo de Fidípides y lo que vamos a ver del récord del mundo, claro que había corredores de largas distancias. Este que vemos aquí es una foto de Deerfoot, pie de ciervo,
su nombre Louis Bennett, alias Pie de Ciervo, Deerfoot, era un indio norteamericano de la tribu Séneca. En la segunda mitad del siglo XIX, Deerfoot fue una figura destacada en el mundo de las carreras de fondo y su fama se extendió en ambos lados del Atlántico. Tuvo récords del mundo, Deerfoot, un indio Séneca. Pero también habían los footmen ingleses que corrían largas distancias y había apuestas. Y el gran turco tenía a los Page, que iban y venían de Constantinopla a Adrianópolis, 40 leguas en 24 horas. Con esto nada más quiero señalar que hay muchas culturas que practican las ultradistancias. Ahí están los rarámuris en nuestro país, junto con los tepehuanes, que tienen la carrera de la rarajipia, la carrera de la bola. Lundholtz, que fue un noruego que le pidió permiso a Porfirio Díaz a finales del siglo XIX de recorrer el país, tomó fotos y relató lo que vio. Él vio carreras de 3 días con sus noches, pateando la pelota. Yo personalmente he estado 5 veces en la sierra y una de ellas, la primera vez, corrí a su lado por 6 horas, aunque usted no lo crea. El espartatlón. Esta carrera es muy importante, fue en los 80s. Les leo, en 1982, 5 integrantes de la Real Fuerza Aérea Inglesa decidieron demostrar que una persona es capaz de recorrer la distancia entre Atenas y Esparta en menos de 2 días. Buscaban contrarrestar las opiniones de muchos autores que señalaban que eso era fisiológicamente imposible y que por eso había que analizar la posibilidad de que en realidad hubieran sido varios mensajeros y no uno solo. Es decir, algunos autores plantean que la leyenda de Filipides implica varios corredores, no uno solo. Para contrarrestar esta opinión, llevándola al campo como experimento, esto hicieron los ingleses. 3 de los 5 hombres de la aviación inglesa que eran maratonistas, que salieron desde Atenas con rumbo a Esparta, lograron completar el trayecto y los 3 lo hicieron en menos de 2 días. Se trata de una ruta de 245.3 kilómetros, 245 kilómetros, 300 metros, que comienza en la Acrópolis ateniense y finaliza en Esparta. John Skoltens, que fue el que ganó, la cubrió en 34 horas 30 minutos. John Foden, 37 horas 37 minutos. Y John McCarthy, 39 horas. Y otro héroe. Animados por esta confirmación, al siguiente año un grupo de 45 corredores de 11 países organizaron la carrera que hasta la fecha continúa, que se llama Espartatlón, que se corre cada año en el mes de septiembre. Tiene 350 inscritos, no más. Los corredores deben de pasar 75 puestos de control de su salud en el camino y cada uno tiene un horario de cierre. Si no pasas en el horario o tus variables fisiológicas no son adecuadas, te sacan. Y aquí aparece otro griego, Yannis Kouros. Nació el 13 de febrero del 56. Él corrió el Espartatlón en 1983 y se hizo famoso. Cubrió la distancia en 21 horas 53 minutos 40 segundos. Le llaman el sucesor de Filipides y incluso interpretó una película, él encarnó a Filipides, que habla de la historia del maratón, el viaje de un héroe que narra la historia de la carrera de maratón. Entonces tenemos a varios griegos en esta historia y ahora sí me voy muy rápido en el tiempo que me queda a revisar unas cuestiones del récord del mundo. Para esto debo decir que en mi campo, bueno, siempre decimos que se requiere resistencia para algo. Sí, pero dependiendo de la distancia es qué tipo de resistencia se requiere. En mi campo se dice que la fuente energética es específica de la competición. No es lo mismo correr un maratón de 42.195 metros que correr 100 kilómetros o la carrera de las 24 horas, etcétera, etcétera. Aquí vemos cómo hay diferentes tipos de resistencia y la más larga que aparece es la 3, pero no está considerada la que nos interesa, que es la 4. La resistencia de larga duración del tipo 4 tiene que ver con los ultramaratones, las 100 millas de Leadville, la Rarajipia, el Ironman, etcétera. El maratón olímpico tendría que ver con la resistencia de larga duración del tipo 3, que está comprendida en esfuerzos de 90 minutos a 6 horas. Eso nada más como un dato
de que esto es todo un campo muy interesante. Vamos a ver lo del récord mundial, evolución del récord mundial del maratón y el fenómeno africano, del Homo erectus al Homo olympicus. Justamente el lema olímpico dice Citius, Altius, Fortius, el más rápido, el más alto, el más fuerte. Eso aplica en todas las distancias, desde los 100 metros hasta el maratón, no solo en la prueba de 100 metros. Cualquier corredor de cualquier distancia, independientemente de su nivel, no tiene que ser atleta de alto rendimiento, constantemente busca cubrir la distancia en el menor tiempo posible. Esto lo dice un premio Nobel de Fisiología amante de la carrera, fue premio Nobel en 1921. La mayor cantidad de datos fisiológicos concentrados sobre el hombre no los contienen los libros de fisiología, sino los récords deportivos mundiales. Y otro investigador norteamericano, Ernst Jolk, de la Universidad de Kentucky, dice: los verdaderos laboratorios para estudiar los límites del cuerpo humano son de hecho las competencias internacionales. Los récords mundiales establecen las fronteras de las posibilidades humanas, quizá por eso despiertan fascinación. Estos permiten conocer los límites del ser humano. Deben estudiarse como un fenómeno complejo de múltiples factores, cuya dinámica revela la influencia global de aspectos biológicos, psicológicos, científicos, tecnológicos, sociales, políticos, económicos, ambientales, culturales y un largo etcétera. ¿Existen límites al rendimiento atlético? Si es ahí, ¿cuáles son? ¿Y cuándo se llegará a ellos? ¿Cuánto más rápido es posible correr los 100 metros o el maratón? Los científicos estudian al cuerpo humano como una biomáquina que funciona obedeciendo leyes físicas, químicas y biológicas. Por supuesto que el humano tiene límites, pero ¿dónde están esos límites? Ahí lo tienen ustedes. ¿Cuándo entran en juego las últimas limitaciones psicobiológicas del atleta? ¿Hasta dónde llegarán los récords? Bien, me salto algunas cosas para ir al grano. Por ejemplo, por si no lo han visto así, los récords mundiales actualmente se tiñen de negro. Desde los 100 metros hasta el maratón, todos lo tienen atletas negros. Negros africanos o negros de origen africano. Ese dato es fundamental, es tema de estudio en este campo de las ciencias del deporte. John Entin dice: ¿por qué cada récord mundial de los 100 metros al maratón está dominado por atletas con ancestros africanos? ¿Es racista ser curioso con respecto a este fenómeno?, se pregunta. Y bueno, sigo. Me salto algunas cosas, insisto, para ir a... Hay una geografía deportiva mundial. Hay lugares donde hay concentración del talento. Los grandes atletas vienen de ciertas regiones. Si ustedes piensan en Bolt, para ya no hablar de maratón, Bolt viene de la zona de Trelawney, en Jamaica. No cualquier jamaicano es capaz de correr, de ser un atleta de élite en 100 metros. No cualquier corredor de fondo va a venir de cualquier lado. Si han pensado, los grandes corredores de largas distancias actualmente, desde los que les gusta el récord de 400 metros hasta el maratón, vienen de la parte oriental africana, esta zona que estoy señalando. Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Djibouti, Tanzania, Sudáfrica, Uganda, Burundi. Y los grandes corredores sprinters de pruebas cortas son descendientes de esclavos que se llevaron de la parte occidental africana. Bolt es descendiente que se lo llevaron de aquí a sus ancestros para llevarlo como esclavo a Jamaica, a Cuba, a Estados Unidos. Estados Unidos no sería nada sin sus negros. Trump seguramente no sabe eso. En la medida que la igualdad de oportunidades se ha extendido en los deportes a vastos sectores de Asia y África, la igualdad de resultados en el campo de juego ha declinado. El deporte busca la democracia, que haya igualdad a la hora de competir. Los hechos científicos nos dicen que los campeones tienen diferencias con el común de la gente que les hacen ser eso, campeones. John Entin. Bueno, me salto aquí esto. Vamos al récord. En 11 años, de 2013 a 2014, que es el último año del récord mundial, en varones se mejoró en 6 ocasiones. Esto representa un avance de 1 minuto con 58 segundos o 118 segundos. Todas en el maratón de Berlín.
todas en el mes de septiembre. Todos son africanos orientales. Ahí los tienen ustedes, los datos. Poltergat, de Kenia, 2.455, fue récord del mundo en el 2003. Haile Gebrselassie 2 veces, 2.426 y 2.359, en 2007 y 2008. Luego entran otra vez los kenianos, Patrick Makau, Wilson Kipsang y el actual récord del mundo, Dennis Kimeto, 2 horas, ese es el récord del mundo en hombres, 2 minutos, 57 segundos, el 28 de septiembre de 2014. Ahí tienen a Kimeto, festejando su triunfo del récord del mundo. Ahí está, atravesando en Berlín, seguido muy de cerca por Patrick Makau, su profesor, el que lo descubrió. Y bueno, ahí está el tiempo, 2 horas, 2 minutos, 57 segundos, keniano. Y ahí están varios campeones. Kipchoge, que es un supercorredor, fue medalla de bronce en 5.000 metros en Juegos Olímpicos, campeón del mundo juvenil, a los 18 años le ganó a Bekele, para los que saben de atletismo, y a Hichan El Guerrero, siendo un juvenil. Está Kipsang, que tuvo el récord del mundo, etcétera. Kimeto, que es el actual poseedor del récord del mundo. Un dato curioso es este. Derek Clayton de Australia tuvo el récord del mundo, el 30, lo tuvo 2 veces, pero el último lo tuvo el 30 de mayo del 69, 2 horas, 8 minutos, 33 segundos, 6 décimas. Hasta Dennis Kimeto, del actual récord del mundo, de mayo del 69 a septiembre de 2014 han transcurrido 45 años, 4 meses. En ese tiempo se mejoró el récord mundial 14 veces y se mejoró, expresado en avance, en 5 minutos, 36 segundos, 6 centésimas. Esto para los que piensan que es muy fácil. En el caso de los hombres, ahí tienen, desde el primer maratón que admite la Federación Internacional de Atletismo, si van a los libros del World Record Progression, el primer récord que aparece es el de John Hayes, 2:55:18:4, norteamericano, fue en los Juegos Olímpicos de Londres donde Pietri lo ayudan y lo descalifican, la foto que vimos, hasta el récord mundial actual de 2:2:57. En 106 años se ha mejorado en 40 ocasiones el récord, desde Hayes hasta el récord de Kimeto. Han pasado 106 años, se ha mejorado 40 veces, se ha mejorado un total de 52 minutos con 21 segundos y 4 décimas, es decir, un promedio al año de 29 segundos 63 centésimas. Ese es el ritmo de mejora. Obviamente no cada año se mejora, pero hay una ley que se llama la ley de los incrementos decrecientes, que dice que al principio, eso aplica con cada persona, pero también como especie, se mejora rápidamente una marca, pero conforme se va agotando algo que se llama reserva de adaptación, conforme se agota esa reserva, cada vez se tendrá que entrenar más y con mayor calidad y la ganancia será cada vez menor. Esa foto es un ícono para las mujeres, es Katrin Schweizer, es el maratón de Boston, es abril de 1969. Aunque usted no lo crea, en el 69 estaba prohibido que una mujer corriera maratón en el territorio norteamericano. ¿Qué hizo? Para disfrazar sus formas de mujer, corrió con pants, se cortó el cabello y corrió al lado de su esposo. Un juez la descubre y la echa, la empuja literalmente. Por eso esa foto es famosa ahora para el movimiento femenino, donde pues ahora las mujeres también ya tienen récord del mundo. Ahí tienen se me fue el nombre, a Paula Radcliffe, ahí está, ella es Paula Radcliffe, muy delgada, británica. Ella tiene actualmente el récord del mundo, lo implantó en mujeres en abril 13 del 2003, 2 horas, 15 minutos con 25 segundos. Y aquí está, en el caso de las mujeres no es tan dinámico la cuestión, de hecho se ha estancado. El último récord que se implantó fue el de Radcliffe en 2003 y del 2003 al 2017, 14 años, no ha habido mejora en las mujeres. Las mujeres actualmente están estancadas. En el caso de los hombres es muy dinámico el récord mundial. Habría que ver cuáles son las razones. Tomo el dato de que en el 98, Tekla Lorupe, keniana, 2 veces tuvo el récord del mundo, luego Naoko Takahashi, de Japón,
Katerina Endereva, de Kenia, y 2 veces tuvo el récord del mundo Paula Radcliffe, la europea, la británica, y ahí lo ha dejado. Habría que ver cuáles son las razones, ahí está Radcliffe en acción, que han llevado a esto. Igual que con los hombres, hice el comparativo del primer récord que acepta el World Record Progression, 3:40:22, y se lo atribuye a Violet Percy, de Gran Bretaña. Esto fue en 1926, hasta el actual récord del mundo de Paula Radcliffe. Han transcurrido 76 años, se ha mejorado en 30 ocasiones con un total de 84 minutos 57 segundos, es decir, un promedio de 1 minuto 7 segundos y 6 décimas por año. Si ustedes se preguntan por qué, en las mujeres hay más bien explicaciones culturales más que fisiológicas. A la mujer se le limitó mucho su participación en estas distancias largas. De hecho, se dice que Coubertin era misógino. Decía que el papel de la mujer en el estadio era premiando al campeón y no participando. Eso no está muy difundido, pero era la realidad, ¿no? Por eso pongo ley de incrementos decrecientes más aspectos culturales. Y bueno, el promedio de hombres para ir a récord del mundo, si alguien lo quiere intentar, es muy sencillo. Aquí va la receta. 2:54:92 por kilómetro. Ni siquiera van a 3 minutos, van por debajo de los 3 minutos. 2 minutos, 54 segundos, 92 centésimas es el promedio, o 5.71 metros por segundo. En el caso de las mujeres, el promedio es, a récord del mundo, 3 minutos, 12 segundos, 85 centésimas, o 5.19 metros por segundo. Ahí tienen el récord del mundo, el comparativo de hombres y mujeres. La diferencia es de 12 minutos, 28 segundos. Porcentualmente es de 9.21% la diferencia entre varones y mujeres. Ahí tienen los récords olímpicos, no me voy a detener aquí. Aquí está Wanjiru, que tiene el récord olímpico en hombres. Falleció a los 2 años de haber sido campeón mundial juvenil, récord del mundo en varias distancias. Lamentablemente Wanjiru ya no está con nosotros. Y bueno, planteo este problema, la barrera de las 2 horas en maratón. O sea, ya están muy cercas. ¿Quién y cuándo? Muchos piensan que es muy sencillo y la verdad es que no. Ahí tiene. Si suponemos que, bueno, corrieran en 1 hora 59 minutos y le bajaran 2 segundos, eso correspondería a 1.300, eso vale 1.357 puntos. Me explico. Hay algo que se llama tablas húngaras. No sé si los que me escuchan todos sepan qué son las tablas húngaras. ¿No han oído hablar de las tablas húngaras? Las tablas húngaras es un procedimiento que se usa en atletismo. Las diseñó un ingeniero húngaro para comparar rendimientos en carreras, en diferentes distancias, maratón, 100 metros, steeplechase, o para comparar a un corredor con un lanzador o con un saltador. Ejemplo, aquí en la UNAM, si tengo un entrenador de saltos, de lanzamientos y de carreras, y el de carreras, y nada más hay dinero para mandar a uno a competir al extranjero, y el de carreras me dice, el mío es el bueno, y el de saltos me dice lo mismo, y el de lanzamientos, ¿qué hago? Voy a las tablas húngaras, veo el rendimiento de su lanzador, de su saltador y de su corredor, veo cuántos puntos da, y el que tenga más puntos es el mejor. Los comparo. En las tablas húngaras, el récord, el correr en menos de 2 horas, que se iría a ir a 5.86 metros por segundo, tendrían que hacer la marca. En las tablas húngaras el máximo valor es 1.400 puntos, esa dimensional 1.400 puntos. Tendría que correr para obtener 1.400 puntos un maratonista, el maratón de 42.195 metros en 1 hora, 57 minutos, 18 segundos. Todavía están muy lejos. El récord del mundo actual, para romper el récord del mundo, bajar de las 2 horas, habría que ir a 2 minutos, 50 segundos, 71 centésimas o 29.09 kilómetros por hora. Apenas en los 80s un mexicano pudo bajar del medio maratón en 1 hora. Fue el primer mexicano a nivel mundial, fue Arturo Barrios. Para romper la barrera en maratón, la información que debe de considerarse es fisiológica, genética y el desarrollo histórico del rendimiento en la prueba. Ahí tienen ustedes esto, lo escaneé de un artículo que habla del romper la barrera de las 2 horas.
está cuando el récord del mundo era de 2 horas 32 minutos en la década de 1900, de los 20, y cómo este récord, bueno, ahí van la dinámica de la curva que ha tenido hasta llegar al actual récord del mundo que estaría por aquí, y luego cómo la idea de bajar de las 2 horas, de los 120 minutos, estaría planteado aproximadamente para el 2035, de acuerdo con esto. Para eso se toman cuestiones como el consumo máximo de oxígeno, VO2 max quiere decir consumo máximo de oxígeno, el umbral de lactato y la economía de carrera. Esos son criterios fisiológicos que se deben de considerar para saber quién tendría la posibilidad, quién sería candidato para aspirar a romper la barrera de las 2 horas. Un dato interesante, hablando de la geografía deportiva mundial, es que 41 de los 50 maratones más rápidos han sido corridos o por kenianos o por etíopes. El promedio de altura y peso de los 30 corredores africanos, de 29 de estos maratones, estos 50 maratones los han corrido 30 corredores, de esos 30, 29 son africanos. El promedio de altura está entre 1,70 y 1,76. El promedio de peso está entre 56 más o menos 5 kilogramos. Solamente un corredor tenía más de 1,78 y más de 70 kilogramos de peso. O sea, son ultraligeros. Y bueno, hay que considerar que pequeñas diferencias son decisivas. Bien, por último, y para despedirme, porque me indican que ya se agota mi tiempo, habría que hacer una reflexión entre estas pruebas de resistencia y la pobreza. Los grandes campeones en carreras generalmente no vienen de una clase social muy alta, vienen de una clase media o de plano de una clase muy pobre. Ese es un tema que desarrolló el tío de Adolfo Soberón Chávez, un mexicano, el investigador Adolfo Chávez, respecto a esto. Solo déjenme terminar con una reflexión, déjenme avanzar mucho de lo que les tenía aquí. Hay algo que se llama TGS, por ejemplo, para calcular el rango total de genotipo, para ver si tiene condiciones, o también con dermatoglifia dactilar podemos saber si usted es candidato para esto. Así de avanzado está esto. Déjenme avanzar para nada más la última reflexión que sí creo que debe darse. Ahí está. Ya para terminar, parece que la carrera nos hizo humanos, y esto lo digo muy en serio, es una afirmación, ahí está como pregunta. Esta afirmación la hacen 2 investigadores, uno de Harvard y otro de la Universidad de Utah, Daniel Lieberman y Bramble, que afirman que la carrera fue una fuerza evolutiva, ahí lo tiene, que ellos se sorprenden de que no ha sido bien investigada, y no es que a mí me guste la carrera y que yo haya sido corredor, lo plantean 2 científicos norteamericanos de la importancia que tuvo el movimiento, y con esto me despido, en la evolución de la humanidad, y cómo actualmente nuestro país lamentablemente ocupa un primer lugar mundial en sobrepeso, en obesidad, y lo más grave es que los niños mexicanos ocupan entre el primero y el segundo lugar a nivel mundial. Esto nada más para terminar de cómo el movimiento es fundamental, de cómo no solamente el desarrollo del cerebro, la construcción de herramientas, el lenguaje, fueron importantes en la evolución de la humanidad. Actualmente se maneja que la carrera específicamente, el ejercicio físico fue fundamental para crear a esta especie, a la humanidad, y cómo actualmente en este siglo XXI estamos viviendo una contradicción de que teniendo tanta información, la gente ya no muere por infecciones, sino por enfermedades crónico-degenerativas que pudieran preverse, y que hay una medicina muy barata que no se vende en las farmacias, que es el ejercicio físico. Yo con esto me despido, les agradezco su atención. Recientemente voy a participar en una carrera de 24 horas y también fui aceptado al Espartatlón. Sí, sí. Va a correr el Espartatlón en Atenas. En Atenas, de Atenas a Esparta. Qué bueno. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. Revisando los registros, sí, pues veo que los mexicanos que han participado en ese tipo de competencias son contadísimos. Sí. Es decir, en México solamente se conoce como una prueba de ultraresistencia al maratón, 42 kilómetros. Pero son muy pocos los que hacen más de 42 kilómetros. Son pocos los que hacen 100 kilómetros y son contados los que hacen más de 100 kilómetros.
Sí. Entonces, mi duda es, ¿por qué en México y América Latina? También me fui a revisar registros de América Latina y también estamos ahí muy pobres en ese sentido. ¿Por qué en México y América Latina no hay esa tradición de ultradistancia que sí lo hay en Europa? Que sí hay con los griegos, que sí hay con los gringos. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Bueno, como lo mencioné en la ponencia, casi no se menciona a los tepehuanes, pero en el siglo XIX fueron legendarias las competencias que habría entre tarahumaras o rarámuris contra los tepehuanes. Entonces, de que hay tradición, la hay. También tenemos a los painanis, que de alguna manera eran corredores también de largas distancias. Los painanis eran los correos que tenían los mexicas para informarse. Por ejemplo, se dice que cuando Cortés llega a las costas de Yucatán, a las 24 horas Moctezuma ya estaba avisado con dibujos y detalles de la llegada de los españoles. Entonces, la tradición la hay. El problema es de que no tenemos políticas deportivas, diría, esa es mi opinión, adecuadas. De hecho, quisiera citar a Octavio Paz. Él decía, como mexicano, que México es un país que se reinventa cada 6 años. Dependiendo del jefe en turno es la política que sigue la Comisión Nacional del Deporte, la instancia que usted me diga. Y eso, pues, obviamente está mal. Le recuerdo que alguna vez, no en ultradistancias, pero sí en carreras de fondo, México tuvo una época de gloria, en la década de los 80, cuando Arturo Barrios, que es la cereza del pastel, rompe el récord del mundo en 10,000 de calle, en 10,000 de pista, en agosto del 89, tuvo el récord del mundo de la carrera de la hora, etcétera. Pero él era la cereza del pastel, venía atrás de él una pléyade de grandes corredores, de magníficos corredores de fondo, y esa etapa se perdió. Actualmente la Federación de Atletismo, pues mi opinión es de que está muy mal y que lamentablemente no considera también otras variantes de la carrera como serían las carreras de ultradistancias. Entonces, para mí más bien el problema es de tipo político, de cómo se manejan las federaciones nacionales, más que de que no haya o gusto o talento. Sin duda que lo hay y tradición la ha habido. Repito, recuerde usted a los tarahumaras, ese es el ejemplo, y a los tepehuanes. No sé si esto conteste de alguna manera la pregunta. ¿Los tarahumaras no han participado en el Espartatlón, por ejemplo? No, participan ellos más bien en la de Leadville, ahí fueron legendarios, la carrera que se hace en Estados Unidos, y le ganaron. De hecho, hay un reportaje que se llama Tecnoatletas versus corredores naturales. Los corredores naturales son los rarámuris, los tecnoatletas son los norteamericanos, equipo sofisticado, tenis sofisticados, planificación. Los rarámuris no entrenan, empecemos por ahí, no conocen el concepto de entrenamiento y sin embargo están reconocidos como la etnia más resistente del mundo. ¿Sí? La primera vez, pero soy Alejandra y estoy estudiando la maestría en estudios políticos y sociales. Sí. Mi tesis justamente es de identidad en corredores. Perdón, otra vez, su tesis. Identidad en corredores, de eso es mi tesis. Sí. Me gustaría saber si tienes, no llegué a entender, Sí. si tienes algo escrito para saber dónde puedo recurrir a todos los datos que mencionaste, citarte debidamente, ¿no? Entonces, no sé si tengas algún texto tuyo que me puedas pasar o en su defecto alguna bibliografía. Sí, este trabajo, bueno, por ejemplo, ahí están los autores. Déjenme ir a la bibliografía. Yo en lo personal no tengo nada escrito de ultradistancias. No, el investigar lo de maratón me llevó a entender que la ultradistancia está íntimamente relacionada con el maratón, pero no, en lo particular yo no tengo nada de eso. Hay un libro, por ejemplo, de Yanis Kouros, que pusimos ahí, lo puede usted buscar por internet. Él tiene pues su biografía, está un libro de Dean Karnazes, que es otro corredor de ultradistancias, está el libro de Lumholtz, ahí está la bibliografía de Lumholtz, por ejemplo, para maratón, el libro de Billows, ahí lo tienen, Escamilla, 100 años del maratón olímpico, Kersetani, la historia mundial del atletismo, este libro de Olympic Marathon, de los norteamericanos, publicado por Human Kinetics, ¿Por qué corremos? Ese libro
por ejemplo, de Ambrosio. Es un libro muy popular que confieso que desprecié en su momento, pero que trae muy buena información desde Harumi, de qué hablo cuando corro. Sería un libro que habla de las ultradistancias. Es un japonés que ya no cité, Yanis Kourous, Dean Karnazes, todos ellos hablan de las ultradistancias. Hay en YouTube muchos videos que hablan de las ultradistancias. Y bueno, eso es los clásicos, de donde viene originalmente la leyenda de Maratón. Y ahí están los artículos, por ejemplo, lo que dije de la muerte súbita de Filípides, del doctor Alberto Rangel, fue publicado en la Revista Mexicana de Cardiología. El libro el artículo sobre la barrera de las 2 horas en maratón, quién y cuándo, de 2 españoles, Ruiz y Lucía, y de Joyner, que está en el Diario de Fisiología Aplicada. Y el artículo de Daniel, tiene varios artículos, Lieberman y Bramblen, que habla de la importancia de la carrera en la evolución de la humanidad. Y bueno, de Kitroev, Alexander, es más bien sobre la copa y sobre la vida de Spiridón Lúez. Ahí está. Sí. Y bueno, otra es, yo sé que el conocimiento se tiene que delimitar y que tenemos que cortar en algún momento, pero quisiera saber las razones por las que hay tantas historias de los maratones en varones y faltan historias como en las mujeres. No sé si no haya... las mujeres... Y otra, pero sí, igual para que lo puedas ligar. Ajá. La otra es que a lo largo de la investigación de tu exposición me llamó la atención que pues citas mucho como las barreras del cuerpo humano, de si es pertinente preguntarnos por qué los récords o por qué las mejores marcas las tienen o se tiñen de negro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, todo eso a mí me ha servido porque yo estudié el deporte desde la sociología, ¿no? Entonces creo que eso está más determinado por factores sociales que por biológicos. Sí. Entonces, al último dijiste, corredores naturales con atletas. Entonces yo te quisiera como invitar a que penses los corredores naturales, porque realmente sí tienen un entrenamiento, solo que no está visualizado como en Occidente. O sea, porque desde niños tienen una formación, desde niños sus juegos son así, o sea, son prácticas sociales a través por las cuales llegan a ser esos corredores aparentemente naturales, tal como yo lo veo, pero igual si tú quieres discutirlo. Eso lo sé. En las láminas que ya no pude pasar, cuando se pregunta quién y cuándo en la barrera de las 2 horas en maratón, se habla de que ese niño tal vez ya nació, tal vez tiene que ser negro y tiene que ser africano, oriental, tiene mayores probabilidades por lo que se ha visto, que tiene grandes dosis de actividad física en edades muy tempranas. Eso ya no lo pudimos ver, pero viene. O sea, es una consideración que se hace. Nadie va a ser resistente si nace en el lujo. La resistencia tiene que ver con grandes dosis de esfuerzo desde la niñez, y hay algo que se llama teoría de las fases sensibles. Parece que hay ciertos momentos donde ciertos estímulos, por ejemplo en este caso a la resistencia, van a tener un efecto potenciador. Entonces son algunos datos que se ponen, que ya no pudimos revisar. Respecto a lo que dices de las mujeres oficialmente participan en el maratón olímpico a partir de 1984 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Antes de eso hay una anécdota en los Juegos Olímpicos, no recuerdo, creo que los de 1908, donde Coubertin de plano dijo: las mujeres no van a correr más allá de 200 metros, porque vio una carrera de 800 y lo mal que acabaron esas mujeres hizo que pues que prohibiera literalmente esto. Las mujeres se han ido ganando poco a poco su participación, de tal manera que actualmente no hay prueba en el programa de atletismo donde la mujer no participe, incluidos los 3,000 metros steeplechase. Y respecto a tu comentario de que sí entrenan pero no lo saben, no. Una cosa es entrenar y otra cosa son grandes dosis de actividad física. Lo podemos discutir cuando quieran. Gracias. ¿Sí? El doctor Lazzarini, ¿cómo no? De americano. Sí. Y con relación a la ingeniería genética. Sí, doctor. Por ejemplo, nosotros estamos viendo en cultivo de hueso
Sí. ¿Cómo lo hacemos crecer? Sí, sí. ¿Sí? Por medio de la elongación. Sí. La estructura del músculo también, ¿qué tanto podemos variarla? Es pregunta. Bien, bueno, ahora se habla del dopaje genético, ¿no? Bueno, de la ingeniería genética, pero también ya los médicos consideran en la UAPA, en la Asociación Mundial Antidopaje, la cuestión de la posibilidad, no está confirmado, pero sí ya hay la presunción de que pueda haber dopaje genético, de que este dopaje genético pues ayude a que haya más musculatura. Ahorita no recuerdo los nombres de los genes, pero el de miostatina, el que puede provocar que crezca la musculatura al doble, por ejemplo. Existe esa posibilidad, de hecho eso se hace, se dopa genéticamente a algún tipo de ganado, el blue belga creo que se llama, para que haya más venta de carne, o sea, se induce a través de la manipulación genética esas cuestiones, ocurre ya. Ahora se plantea la posibilidad de que los atletas, con lo que se sabe, una de las láminas que también no pasé es cuántos genes, actualmente hay una lista de genes que, digamos, ya está confirmado que intervienen en el rendimiento deportivo. Hasta el 2009 eran 260, me parece, pero la lista del 2009 al 2017 seguramente ha crecido. Hay un laboratorio en Luisiana que encabeza Claude Bouchard, que investiga justo eso. Hay muchos laboratorios, pero uno que va a la punta es el de Bouchard, y una de las tareas es qué genes intervienen en el rendimiento deportivo, ¿no? ¿Qué me hace ser fuerte, resistente, rápido, coordinado, flexible, etcétera, etcétera? Incluso genes también que hacen que uno no asimile el entrenamiento. Entonces la posibilidad ya está, y en ese sentido ya se maneja esa peligrosa posibilidad en los deportistas de alto rendimiento, doctor. Sí. Hola, solamente abundando en ese mismo tema. Sí. ¿Qué posibilidad hay de que sea dopaje genético Bolt y los africanos que ahora has mencionado de las dos regiones? Porque parece que ya está, más bien hace muchos años. Pues, mire, hay que entender esto. En el año 2003, se cumplieron 50 años de que Watson y Crick descifraron la estructura del ácido desoxirribonucleico, del ADN. El ADN es de lo que están hechos los genes de todos nosotros, de todos los seres vivos, plantas, virus, bacterias, hongos, etcétera, los humanos. En el 2003, creo que estaba el presidente Clinton, felicitó a los dos equipos que dieron la primera versión del genoma humano. Hay un proyecto que es el genoma humano, proyecto Hugo, originalmente se llamaba por sus siglas en inglés. Ahí hubo una primera decepción, por ejemplo, antes de eso, antes del 2003, se pensaba que el humano, por su complejidad, estaba integrado por 100,000 genes más o menos. La primera decepción vino ahí, 35,000 genes, y la cuenta ahora es regresiva. Cada vez que leo un artículo que actualiza eso, tenemos menos genes. Otro golpe al ego. Primero pensábamos que estábamos hechos por Dios, que éramos el centro del universo, etcétera. Pues también a nivel genético han golpeado el ego de la humanidad. Eso del dopaje genético todavía es un poco difícil en la medida que hay, como le decía al doctor Lazzarini, grupos de investigación cuya tarea es ver de estos 30 y tantos mil genes o los que tengamos, qué genes están directamente relacionados con algún tipo de rendimiento. Entonces todavía, yo no soy experto en genética deportiva, ni menos en genética, no sé, pero lo poco que sé de eso es que creo que todavía sería muy difícil hablar. Hay algunos artículos y algunos libros que dejan pasar la idea de que tal vez en algunos lugares del mundo, recuerde usted el escándalo de los rusos, del equipo ruso previo a los Juegos Olímpicos del año pasado, donde de plano no los dejaron competir. Y como dijo Yelena Isinbayeva, pues no todos, que vean caso por caso quién sí va y quién no va. Entonces yo creo que todavía eso está verde. Yo no pensaría que un atleta de la talla de Usain Bolt estuviera dopado. Son atletas muy dotados, y no lo creo. Bien.
Buenas noches. Felicitarlo por su ponencia. Gracias. No, Gracias. nada más que quisiera algún comentario. Una vez vi un programa de un maratonista Paredes, mexicano. Benjamín Paredes, sí. Y él decía que, bueno, comentaba esto, dice, cuando los competidores están arrancando, Sí, cada uno tiene su estrategia. sí, Y algunos equipos como los rusos, dice, primero mandan una liebre para que todos los incautos se vayan sobre él, y obviamente ellos van a reventar. sí. Y los buenos se van a ir en equipo, se van a ir ayudando hasta el kilómetro 32, y ellos son los que van a ganar. Que después del kilómetro 32, cada quien va a hacer su carrera, pero previamente ya se ayudan, digamos. ¿Qué me podría decir, señor Vargas? Y le agradezco mucho su ponencia. Gracias. ¿Qué le puedo contestar? Bueno, Benjamín Paredes es uno de nuestros grandes corredores mexicanos. Él quedó octavo en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96. Él empezó ya muy grande, a los 25 años, según escuché en una ponencia también de él. Y esto, no sería tanto que hagan eso los rusos. Yo más bien diría que él quiso decir, lo voy a interpretar como que hay ciertos países donde se hace trabajo en equipo, donde importa que gane el país, no la persona. Esos países son los que mencioné, países de África Oriental, Kenia y Etiopía, desde los Juegos Olímpicos del 68, se distinguieron por su unión. Lo importante es que ganara el país, no la persona, y se ayudaban. Son países donde el trabajo en equipo es muy importante. Entonces, si hacen estrategia para, más bien sería una táctica de carrera, que puede ser en diferentes distancias, no solamente en maratón, es lo que le podría comentar. Bien. Pues, gracias. Bueno, en nombre de la Dirección General del Deporte Gracias. y del Instituto de Investigaciones Filológicas. Gracias. Muchas gracias. Circunstancia y muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.